Hay dos situaciones que tienen que ver con ejemplos gubernamentales a la población y que están sucediendo simultáneamente. Uno, lo conversamos ayer con Claudio Bustíos en el marco del Abierto de Tenis de Australia, con el caso de Novak Djokovic, que ya se sabe, está ahí, guardado todavía, con una decisión a portas que eventualmente puede terminar deportándolo por no haber dicho correctamente su situación vacunatoria. Y ahora acaba de pasar otra cosa bien interesante también en Gran Bretaña, donde el primer ministro Boris Johnson se supo que había estado en una fiesta en un momento en que habían recrudecido todas las situaciones de contagio y que se habían impuesto una serie de nuevas medidas muy serias para los británicos, y entonces dijeron, a ver, aquí no, esto o es para todo o esta situación no funciona, y está en este momento en un trice Boris Johnson de eventualmente tener que quizás pagar con su cargo esto. Vamos a conversar justamente con Raúl Sor sobre esto. Raúl, ¿cómo lo ves tú? Hola Fernando, tal como lo describiste tú, Boris Johnson está contra las cuerdas, está sumamente cuestionado porque fue absolutamente inconsecuente en los momentos en que muchas personas no pudieron estar cerca de sus seres queridos que agonizaban por el COVID y no se les permitía acercarse, cuando la reina tuvo que despedir al príncipe Felipe luego de su fallecimiento y tuvo que estar sola frente, digamos, al ataúd. Bueno, resulta que en 10 Downing Street, que es la sede del gobierno en Londres, el primer ministro iba a un par de fiestas que esto salió relativamente pronto de que él había asistido a estas fiestas, pero él insistió en que no era una fiesta, era una reunión de trabajo y que sí, habían fotos, pero que la gente se había reunido en el jardín simplemente para no estar dentro de las oficinas. Y después salieron documentos, tweets, en que se convocaba a una fiesta, en esos términos, en que se le decía a los participantes, que eran todos ahí se ve la puerta el 10 Downing Street, que es donde la residencia del primer ministro. Bueno, atrás tiene un jardín precioso, enorme, y la gente era convocada en decenas de altos funcionarios y ministros a participar en este evento, y se les decía, traigan su propio trago, traigan sus propias botellas. Va a ser una reunión informal, pero en los momentos en que estaba absolutamente prohibido, en que a personas la policía las detuvo en las calles, en los parques, y pedían documentación, y mucha gente fue multada. Claro, la situación más dolorosa es la que describía al comienzo, de personas que no pudieron estar con sus seres queridos en ese momento crítico, no pudieron despedirse porque había medidas muy drásticas. Entonces, dentro de la ética política, en cualquier lugar del mundo, pero muy fuerte entre los ingleses, una de las transgresiones, yo viví mucho tiempo allá en Inglaterra, por ejemplo, una de las transgresiones más graves que tú puedes cometer en la vida cotidiana es saltarte una fila. Es decir, no hay nada que los indigne más que alguien que se mete en la fila y no la hace como el resto. Es decir, es el principio democrático de la igualdad y que no deben haber privilegios. Por lo tanto, esto es de una gravedad enorme. Quizás no se evalúa desde fuera cuán fuerte pega esto entre los británicos, que ya tienen 2 años de cuarentena, de limitante, y un primer ministro que ha mentido claramente, y finalmente las explicaciones que dio esta semana en el Parlamento son ambiguas, son, digamos, huelen muy mal, no son en absoluto convincentes. Y él dice, bueno, yo cuando salí al jardín y vi que había una reunión, sin precisar que era una fiesta, bueno, simplemente esto era una extensión de mi casa, no es que yo asistí a una fiesta. Es decir,
toda una serie de situaciones que tienen cero credibilidad y que, por supuesto, el conjunto de los partidos políticos de oposición, en primer lugar el Partido Laborista, pero también los nacionalistas escoceses y otros, el Partido Liberal, todos liberal-demócrata, han subrayado y han pedido que Johnson renuncie. Y cuando te dije que estaba sobre las cuerdas, está bastante sobre las cuerdas, pero esto tiene mecanismos concretos, ¿no? Tú no puedes hacer renunciar a un primer ministro y ahora se están estudiando los mecanismos mediante los cuales se le podría llevar a la renuncia. Sí, esto está en el contexto de lo que, como decía yo en la introducción, habíamos conversado también con Claudio Bustío en el marco deportivo, de lo que de alguna manera debe ser la conducta ejemplificadora de los gobiernos a la hora de pedirle al resto de los ciudadanos que hagan cosas. Lo que estaba pasando con Novak Djokovic en el Abierto de Australia, y que sigue pasando, es una situación que también en ese mundo que es anglosajón también, es una cosa muy cuidadosa, porque además es una isla, igual bueno que Gran Bretaña, es una isla y por lo tanto la traída de personas de otras latitudes para tener un certamen deportivo está lleno de protocolos y por lo tanto si es que se miente, se dicen cosas a medias, si es que no se cumplen con las rutinas que están obligados a hacer todos los demás, eso genera un remesón muy fuerte y vamos a ver cómo termina eso. Y en el caso de Boris Johnson, ahí estamos hablando también de un país que, claro, tiene reina y la aristocracia británica tiene toda una liturgia y son una serie de formalidades y cosas, pero tú lo dijiste muy bien, a la hora de pedirle a la ciudadanía que tenga que o apretarse el cinturón o guarecerse en sus casas o no cumplir con las rutinas diarias por beneficio de todos en términos sanitarios, las excepciones pasan a ser en realidad violaciones de confianza. Y eso es una situación que, por lo menos en ese contexto, es bastante imperdonable. Por supuesto, ley pareja no es dura. Y la prueba de esto es que la última encuesta política de preferencias de voto le da al Partido Laborista, que es el principal partido de oposición, 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el Partido Conservador. Tal es el impacto que ha tenido la situación de las revelaciones sobre Boris Johnson. Porque el mecanismo para cambiar al primer ministro lo puede hacer el partido que está en el gobierno. Pasó con la señora Thatcher, que la sacaron, y simplemente con un voto en el partido tienen que tener primero una cantidad de parlamentarios, tienen que pedir un poquito más del 10% de los parlamentarios tienen que pedir la renuncia y que esto sea considerado dentro de un comité especial del Partido Conservador, el partido gobernante. Y si consiguen el número de firmas, se convoca a una votación. Y si la mayoría de los parlamentarios del Partido Conservador, votan por remover al primer ministro, bueno, él queda inmediatamente relevado del cargo y sin tener que convocar a elecciones nacionales, pueden elegir a un sucesor. Y bueno, hay muchas especulaciones quienes podrían ser hombres y mujeres que podrían suceder a Boris Johnson. Pero parece claro, y esta encuesta en que el Partido Laborista, después de mucho tiempo, aparece con clara ventaja, parece demostrar que Johnson se ha convertido en una carga y no en un elemento positivo para el partido. El único problema es que en un sistema así, hoy día, si la mayoría de los parlamentarios conservadores ven que ir a elecciones es muy riesgoso y que si el Partido Laborista aparece en las encuestas, estar arriba en las encuestas no es
todavía un resultado electoral. Pero si la cosa se ve riesgosa, bueno, ellos no van a estar dispuestos a sacrificar los puestos que tienen y, digamos, exponerse a pasar a la oposición. Por lo tanto, este cálculo político le favorece a Johnson. Y todo el tema todavía está dentro de cierto suspenso porque hay una investigación al más alto nivel dentro del gobierno para saber si él, además de haber transgredido, digamos, principios, que ya es muy grave, si hubo una transgresión legal, es decir, primero si él faltó a la verdad, o si derechamente mintió, porque él ha estado negando que jamás estuvo en una fiesta, que no sabía de qué le estaban hablando, y ahora aparece ante el Parlamento diciendo, sí, bueno, en realidad yo estuve ahí, y se da una vuelta a carnero que es muy poco digna para un primer ministro. Y finalmente, en política, el capital más importante es la confianza que tiene el pueblo, pero también el propio partido, porque, digamos, los parlamentarios son elegidos por sus distintas regiones, y si la confianza en el primer ministro cae como un coco, bueno, esto les augura una elección muy difícil. De manera que esto está en una situación muy, muy delicada. Y, por cierto, Johnson espera que después de haber admitido que él estuvo en una fiesta, que no tenía muy claro que era una fiesta, pero en fin, estuvo allí y que no se comportó de la manera que esperaba y pidió, digamos, perdón prácticamente de rodillas a todos aquellos que no pudieron estar con sus seres queridos en tanto ellos transgredían la norma. Está en una situación extremadamente complicada, Johnson. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que está pasando en Gran Bretaña. Raúl, son sistemas distintos, pero es interesante básicamente el valor de la, del valor de la consecuencia en términos de lo que se le dice a la gente y lo que hacen quienes tienen el poder. Así es que vamos a estar muy atentos a lo que pasa en Gran Bretaña. Cuéntanos de tu libro ahora. Bueno, tengo un libro que a mí me fascinó absolutamente. El hombre prehistórico es también una mujer prehistórica, de Marilène Fatou-Matisse. Esta prehistoriadora francesa ha escrito un libro que yo se los recomiendo a todos. Es un libro feminista, claramente feminista, y habla sobre la invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia, pero especialmente en el periodo prehistórico. Es decir, los grandes héroes eran los cazadores, los hombres, los que proveían la alimentación, y la mujer casi no aparece. Hay algunas pinturas rupestres en cavernas, en Francia, en España, en que hay representaciones de mujeres, pero esto ha sido muy menor, si se quiere, en relación a la historia o la prehistoria oficial que ha hecho del hombre prehistórico, y en esto me refiero a tema de sexo masculino, que es absolutamente dominante. Y Marilène hace digamos, cómo la mujer ha sido invisibilizada desde la prehistoria hacia la historia y recorre los distintos periodos de Occidente, principalmente de Occidente. Ella no indaga por India, aunque tiene algunos ejemplos, o China, es el mundo occidental. Y cómo el machismo, la misoginia, ha sido tan profunda, y cómo ha habido, especialmente por parte de las iglesias monoteístas, la judía, la católica y el islam, han invisibilizado a la mujer y la han puesto en un rol secundario y de subordinación, con una exigencia de subordinación permanente. Es un libro enciclopédico, ella investigó mucho, tiene una cantidad enorme de referencias, pero enorme de lectura. Le falta un índice onomástico, sería fantástico, porque es un libro de estudio. Y yo se lo recomiendo a todos los que tienen una vocación de igualdad de género. Este es un libro que nos hace muy bien a todos. Ciertamente, a mí me instruyó
Y me recordó otro libro que también me influyó mucho y ha estado siempre muy presente, que es el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que de lo que yo he leído es sin duda lo más profundo, lo más del punto de vista analítico es superior a este libro. Yo no he visto nada más mejor investigado y con argumentos más profundos que el libro de Simone de Beauvoir. Pero este es una tremenda contribución y lo recomiendo, pero sin ninguna reserva. Dos francesas, ¿ah? Sí, dos francesas. Interesante, ¿verdad? Sí, curioso. Bueno, muchas gracias, Raúl. Cuídate. Nos vemos la próxima semana. Chao. Igual. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos.